Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema de estadística no paramétrica o métodos no paramétricos. Digamos que a modo de repaso, bueno, sabemos que la estadística que, que hemos estado viendo, pues generalmente em, aplica bajo el supuesto de normalidad, ¿no? Es decir, todos los métodos estadísticos paramétricos son aquellos métodos que trabajan bajo el supuesto de que los datos provienen de una distribución normal. Va a haber algunos casos muy específicos, sobre todo cuando trabajamos con muestras muy pequeñas o cuando nuestros datos son del tipo ordinal, ¿no? Cuando no son de una, digamos, naturaleza continua. En esos casos, bueno, pues será necesario recurrir a los métodos no paramétricos o de distribución libre, es decir, todos aquellos métodos que no requieren de que no requieren cumplir el supuesto de normalidad. Entonces, el día de hoy vamos a ver un nuevo método que se llama Wilcoxon Rank Sum Test. Entonces, una prueba de suma de rangos de Wilcoxon. ¿Sale? Y bueno, es una prueba sencilla, la verdad es que no es nada complicada. Y bueno, esta diapositiva nos dice lo siguiente. As we indicated earlier, the non-parametric procedure is generally an appropriate alternative to the normal theory test when the normality assumption does not hold. When we are interested in testing quality of means of two continuous distributions that are obviously non-normal, the Wixelon ransom test is an appropriate alternative. Quiere decir que esta prueba la podemos utilizar cuando queremos comparar dos medias de distribuciones continuas que son no normales, ¿no? Que claramente no se cumple el supuesto de normalidad, ¿vale? Entonces, esta prueba es muy, digamos que es muy apropiada cuando el supuesto de normalidad no se cumple y queremos comparar dos, dos muestras que provienen de distribuciones diferentes y que pues ambas distribuciones pues no siguen el supuesto de normalidad. We shall test the null hypothesis. The null hypothesis that the median 1 is equal to the median 2 against some suitable alternative. First, we'll select a random sample from each of the populations. Let n1 be the number of observations in the smaller sample, and n2 the number of observations in the larger sample. When the samples are of equal size, n1 and n2 may be randomly assigned. Nuevamente vamos a trabajar no con la media, sino con la mediana. Sí, habíamos comentado en la clase anterior que en los métodos no paramétricos generalmente se utiliza la mediana para poder hacer nuestras conjeturas. Y bueno, pues el procedimiento inicia en que pues vamos a tener dos conjuntos de datos. Estos conjuntos de datos pueden ser de diferente tamaño. Entonces, bueno, el procedimiento nos dice que podemos asignar como N1 a la cantidad de datos más pequeña y N2 al conjunto de datos más grande. Y que si son del mismo tamaño, pues se asigna de manera aleatoria. ¿Vale? Luego, vamos a tener que arreglar nuestros conjuntos de datos, es decir, por ejemplo, vamos a tener, pensemos en que aquí tenemos los datos de N1, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, y los datos de N2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A lo mejor tenemos algo así. Entonces vamos a tener que ordenar nuestros datos en forma ascendente, es decir, del menor al mayor. Pero, o sea, primero pues tendríamos que acomodar quizás estos datos aquí abajo y luego ordenarlos de menor a mayor, ¿no? En orden ascendente de menor a mayor. ¿Sale? Y bueno, pues así vamos a tener una columna ya con todos los datos digamos que esta se va a convertir en la columna N1 más N2. O sea, donde tengamos ya
todos los datos de N1, todos los datos de N2 y ya acomodados de menor a mayor. ¿Vale? Y después vamos a tener que ir asignando un ranking. Vamos a tener que ir asignando rangos. Un ranking, es decir, pues esta va a ser la primera observación, la más pequeña. La siguiente va a ser la observación más, perdón, la siguiente observación pues va a ser la que ocupe el ranking 2, el 3, el 4, el 5, así sucesivamente. Y si nos encontramos con que dos observaciones son iguales, por ejemplo, vamos a pensar que esta sea un 8.2 y la que sigue otra vez es un 8.2. Entonces, el ranking que ocuparían estas dos que son iguales sería el promedio del ranking que ocuparían. Por ejemplo, a lo mejor este es el 6 y este es el 7. Entonces, estas dos van a ocupar el promedio de estos dos. Entonces, sería 6.5, 6.5. Y la que sigue, pues sería el ranking de la secuencia, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí sería 8, 9, 10 y así sucesivamente. Y si volvemos a encontrar otro par de valores iguales, pues se aplica el mismo criterio, es decir, el promedio del ranking que ocuparían esos dos lugares. Si hay tres valores iguales, pues sería lo mismo, nada más que ahora el promedio de los tres valores iguales. In the case of ties, identical observation, we replace the observation by the mean of the ranks that the observation would have if they were distinguishable. For example, if the seventh and eighth observation were identical, we will assign a rank of 7.5 to each of the two observations. Bueno, era lo que les comentaba. Ok, una vez que tenemos este ranking, bueno, quizás se me está pasando un punto. Tenemos que diferenciar los valores de qué muestra provienen. Entonces, por ejemplo, a lo mejor este provino de la muestra 1. Bueno, en lugar de N1 le vamos a poner, a lo mejor este fue de la muestra A, de la muestra A, de la muestra A, luego este fue de la muestra B, de la muestra B. Este a lo mejor fue de A, este fue de B, este fue de A, este de A. Digamos que tenemos que saber este ranking a cuál de las dos muestras corresponde, si a la primera o a la segunda, o hacia A o hacia B. ¿Sale? Eso porque vamos a calcular la suma de los rankings de N1 y de N2 y vamos a obtener unas nuevas variables. W1 va a ser la suma de los rankings de la muestra 1 o de la muestra A. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos que hacer esta diferenciación. Por ejemplo, estos tres primeros rankings son de la muestra A. Entonces tendríamos 1, 2, 3. Este no, este sí. Este de aquí sí es de A, entonces pondré aquí 6.5. Estos dos también son de A, entonces pondría 8, 9 y así sucesivamente. Y los de B, pues los tendría que ir acomodando aquí. Si se fijan, aquí ya estamos trabajando con los rankings, no con las mediciones. Y estos son los que vamos a sumar. Este va a ser W1 y este va a ser W2. Entonces, de esta manera calculamos W1, es la sumatoria de los rankings de la muestra en cuestión, ¿no? De la muestra A o de la muestra B, o de la primera muestra o de la segunda muestra, dependiendo de la nomenclatura que estemos manejando. ¿Sale? Y para calcular W2, pues hay dos formas. Una, pues que hagamos lo mismo, es decir, la sumatoria de los rankings, pero de la segunda muestra. De la segunda muestra. O, puesto que ya conocemos el valor de N1, podemos a lo mejor realizar esta fórmula. Es decir, como ya conocemos el valor de W1, pudiéramos desarrollar esta fórmula y pues ya lo que sea más rápido, ¿no? Lo que sea más sencillo. De cualquiera de los dos caminos llegamos al mismo resultado de W2. Tanto si nos ponemos a sumar, por ejemplo, toda esta columna de B o de la muestra 2, como si, dado que ya conocemos W1, pues simplemente sustituimos estos valores de la fórmula.
donde este es el tamaño de la muestra 1, el tamaño de la muestra 2, el valor W1 y estas dos constantes. Entonces, ya que tenemos estos dos valores, W1 y W2, vamos a proceder a calcular ahora U1 y U2. Y las vamos a calcular con estas fórmulas de aquí, donde pues muy sencillo, ¿no? Nada más tenemos el valor de W1 y esta parte de la ecuación. Y para U2, pues vamos a usar esta parte de la ecuación. Estas dos variables, U1 y U2, van a ser nuestro estadístico de prueba. ¿Sale? Nuestro estadístico de prueba. Solo que, ¿por qué son dos? Porque depende de la hipótesis alternativa que querramos manejar. Entonces aquí también vamos a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula, pues es que la mediana de las dos muestras es igual. O sea que, pues, ambas muestras son iguales. Si estamos comparando proveedores, pues los dos proveedores son iguales. Si estamos comparando, por ejemplo, llantas, pues las dos llantas son iguales. Si estamos comparando dos métodos, pues los dos métodos son iguales contra cualquiera de estas tres hipótesis alternativas. La primera, pues que la mediana del método 1, de la llanta 1 o del proveedor 1 es menor que la mediana 2. La segunda hipótesis alternativa que pudiéramos tener es lo contrario, ¿no? Que la mediana del método 1 o del proveedor 1 es mayor que la mediana de la muestra 2. Y también vamos a tener el caso de una hipótesis bilateral, en donde pues decimos simplemente que son diferentes, o sea que son suficientemente diferentes para decir que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. ¿Vale? Entonces, aquí mucha atención. Cuando la hipótesis alternativa es, por ejemplo, de este tipo, de que la mediana 1 es menor a la mediana 2, entonces vamos a utilizar U1 como estadístico de prueba. Si este sería nuestro estadístico de prueba. Y este estadístico lo vamos a comparar contra un valor que encontremos en tablas. ¿Sale? Contra un valor crítico de tablas. Si tenemos una hipótesis estadística del tipo de que la mediana 1 es menor que la mediana 2. Ahora, si tenemos el caso de que la mediana 1 es mayor que la mediana 2, entonces simplemente vamos a ocupar U2, ¿sale? U2. Y este es el valor que vamos a comparar contra un valor de tablas. Si está el caso en el que, si está el caso en el que la mediana, bueno, más bien en que tenemos una hipótesis alternativa de que las medianas son diferentes, entonces vamos a tener que tomar el valor más pequeño de U1 y U2. Si se fijan en las hipótesis anteriores, en realidad no es necesario que calculemos las dos variables U1 o U2, sino nada más la que vayamos a ocupar. Cuando tenemos el caso de que las medianas son diferentes, la hipótesis alternativa establece que las medianas son diferentes. Entonces, pues ahí sí tendríamos que calcular las dos para ver cuál es el valor más pequeño. Entonces, el valor más pequeño vamos a pensar que sea U1. Ese es el que vamos a comparar contra los valores de las tablas. ¿Cómo vamos a leer el valor de las tablas? Muy sencillo. Tenemos que ubicar la tabla que tiene el nivel de confianza que vayamos a buscar. Entonces viene para la prueba unilateral. Unilateral, pues son alguna de estas dos. O bilateral, de dos colas, que sería esta de aquí. Entonces vamos a pensar, bueno, ese es uno de los criterios. Y el otro es el valor de alfa. Entonces vamos a pensar que tenemos un valor de alfa de 0.05 y tenemos una hipótesis alternativa del tipo diferente. Entonces, pues esta mera sería la tabla que necesitaríamos, ¿no? Porque es para una prueba para dos colas, o sea, bilateral, y con un nivel de confianza del 95% o un alfa, un nivel de significancia de 0.05. ¿Vale? Entonces va a haber varias tablas.
¿Qué es lo que va a cambiar? Pues estos valores de alfa. Entonces va a haber una tabla para alfa igual a 0.01, va a haber una tabla para alfa igual a 0.10 y esta tabla para alfa de 0.05. Y si son unilaterales, pues nada más me tengo que fijar aquí cuál es la que estoy buscando. Ya que encontré, por ejemplo, si esta es la tabla que estoy buscando, entonces nada más necesito ubicar estos valores. Por ejemplo, si de la muestra 1 se tienen 7 datos, entonces me voy a fijar aquí, y si la muestra 2 tienen 10 datos, entonces la intersección, por ejemplo, aquí sería este 14, este va a ser el valor crítico con el que voy a comparar mi estadístico de prueba. ¿Sale? Muy bien. Nos dice, if the observed value of U1, U2, U2 or U because this is the difference of the median, is less than or equal to the table critical value, the null hypothesis is rejected. Es decir, si alguno de estos valores, dependiendo de la hipótesis alternativa que estemos trabajando, es menor que el valor que obtengo de las tablas, entonces se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Solamente vamos a rechazar la hipótesis nula, es decir, solamente vamos a rechazar la idea de que las dos medianas son iguales si este valor que calculamos aquí, si este valor que calculamos aquí es menor que el valor de las tablas. Si este valor es menor que el de las tablas. ¿Sale? Muy bien. ¿Hasta aquí habrá alguna duda? ¿Cómo ven? Ok, entonces si gustan, para que esté un poco más claro, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos el siguiente caso. Nos dice, example, the nicotine content of 2 brands of cigarettes measured in milligrams was found to be as follows. Bueno, tenemos dos marcas de cigarros y se está evaluando pues la cantidad de nicotina en miligramos. Entonces, dos marcas se analizaron y se obtuvieron los siguientes resultados. De la marca A, bueno, se tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 resultados. 8. Ahora vamos a recordar un punto que comentaba al inicio las diapositivas. Nos dice, let N1 be the number of observation in the smaller sample. Entonces, N1 lo vamos a definir como la muestra con la menor cantidad de valores. Entonces, en este ejemplo, pues claramente la marca de cigarros A, pues es la más pequeña. Entonces podemos decir que este va a ser N1 y este va a ser N2. Y aquí tenemos 9, 10. Tenemos 8 registros de la marca de cigarros A respecto a la cantidad de nicotina que tienen esos cigarros y 10 registros de la marca de cigarros P. ¿Sale? Test the hypothesis at the 0.05 level of significance that the median nicotine content of the two brands are equal against the alternative that they are unequal. Entonces, bueno, pues aquí nos están dando tal cual la hipótesis que necesitamos, ¿no? Que debemos probar. Un nivel de significancia del 0.05%, pues quiere decir que vamos a tener un alfa de 0.05. Y nos piden que probemos la hipótesis de que la mediana de las nicotinas de las dos marcas de cigarros es igual contra la hipótesis alternativa de que son diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues quedaría así nuestra hipótesis, ¿no? En este caso nos están pidiendo que probemos una hipótesis
bilateral, ¿sí? De que las medianas de la cantidad de nicotina de ambas marcas de cigarro es la misma contra la alternativa de que son significativamente diferentes una de otra, ¿no? Ok, bueno, tenemos nuestro valor de significancia y quedamos que el siguiente paso sería acomodar mis dos registros, mis dos conjuntos de registros en una sola columna, ¿vale? En una sola columna. Bueno, aquí a lo mejor casi siempre acostumbramos calcular o obtener el valor crítico hasta el final, pero igual aquí nos podemos adelantar. El valor crítico de las tablas lo podemos obtener de este libro, ¿sale? Entonces, ahorita lo vamos a utilizar como referencia, pero bueno, este está en la biblioteca, igual lo pudiéramos solicitar, si no ahorita nada más para ver para ver la tabla. Aquí les puse en la página 760. La página 760 lo podemos encontrar. Entonces déjenme abrirlo nada más para que veamos rápido la tabla. La página 760. La página 760. Bueno, nada más que aquí no coincide. Nos tendremos que ir más abajo. Hasta la 760. Aquí está. La 760. Entonces, es lo que les decía. Va a haber varias tablas de la prueba Wilcoxon-Ransom Test. Y primero tenemos que analizar. A ver, yo les pregunto, ¿esta es una prueba para una cola o para dos colas? ¿Cómo ven? A ver, ¿quién me dice? De mi ejemplo, estamos trabajando una prueba unilateral o bilateral. ¿Cómo ven? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Cómo ven? ¿Es unilateral o bilateral? Nuestro ejemplo. ¿Cómo ven? ¿Es unilateral o bilateral? ¿De una cola o de dos colas? ¿De dos? De dos, ¿verdad? Porque tenemos la hipótesis alternativa de diferente, ¿no? Entonces es de dos colas. Muy bien, entonces, bueno, tendría yo que fijarme entonces en esta parte. Aquí ya me habían dicho en el problema el valor de alfa. El valor de alfa que me están pidiendo es de 0.05. Entonces me tengo que fijar aquí hasta que encuentre la tabla en la que hay un valor de 0.05 de alfa para la prueba bilateral. Entonces, pues esta no es la tabla que necesito. Me fijo en esta segunda tabla. Esta tampoco es. Me fijo en la que sigue. Esta sí es, porque para la prueba bilateral, la de dos colas, aquí ya viene el valor de alfa de 0.05 que me están pidiendo. Entonces, esta es la tabla que necesitaría yo utilizar para encontrar el valor crítico con el que voy a comparar mi estadístico de prueba. Entonces, nada más necesito saber cuál es el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2. Y eso ya lo habíamos determinado aquí. Nada más que creo que como me salí lo borré. Pero si recuerdan, como la marca de cigarros A era la más chiquita, era la de 8 mediciones, entonces este es N1 y esta como es la más grande,
N2. Entonces N1 va a ser 8 y N2 va a ser 10. Entonces aquí en el libro, N1 es igual a 8. Entonces aquí tendría que buscar en esta columna el valor de N2, que son 10. Entonces, fijan, en este caso es 17. Para un N1 de 8 mediciones contra un N2 de 10 mediciones. Entonces serían 17. Tendremos un valor de 17. Muy bien. Entonces de ahí es de donde sale este valor. Entonces recordemos, este valor es el que voy a comparar contra U. ¿Sale? Este es el valor que voy a comparar contra U. Entonces, bueno, de ahí salió el valor crítico de las tablas de este libro en la página 760. Muy bien. ¿Alguna duda para encontrar este valor? El 17. Si fuera de una cola, pues entonces tendría que buscar el punto 0,5 de este lado. ¿Vale? Y si es diferente a punto 0,5, bueno, pues tendría que buscar el nivel de significancia que requiera. Muy bien. Entonces, bueno, quedamos que tenemos que ordenar nuestros valores en en una columna. Eh, Aquí, bueno, pues ya tengo los dos valores ordenados en la misma columna. Pero bueno, si gustan, miren, vamos a hacer lo siguiente. Podemos apoyarnos de Excel. Podemos apoyarnos de Excel y escribimos rápido nuestros valores. Entonces, si gustan o en un momento les paso la información, o si no, como son muy poquitos, los podemos ir generando rápido, ¿no? A ver, los copio rápido. 6, 3.1, 2.5, 4, 6.2, 6, 2.2, 1.9, 5.4. Ok, entonces, bueno, para que no lo tuviéramos nada más así en la diapositiva, podemos escribirlos en un documento de Excel. ¿Sale? Muy bien, entonces, pues miren, tendríamos nuestras observaciones. Bueno, de aquí las acomodamos. Por ejemplo, en estas dos columnas decidí yo acomodarlas y quedamos en lo siguiente. El siguiente paso es generar una columna. Por ejemplo, sería pues la columna A más B. Y en esta columna tengo que acomodar mis dos muestras. ¿Sale? En esta columna voy a tener que acomodar esta y esta. Entonces, lo podemos hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, a mí se me ocurre, aquí pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Puede ser que a alguien se le ocurra quizás una alternativa más rápida. Yo la forma en la que lo visualizo que pudiera ser es la siguiente, ¿no? Déjenme acomodar esto un poquito. Pues simplemente no, copio esta, la pego aquí. Y nada más que aquí hay un punto importante. Necesito identificar que todas estas son de A, ¿vale? Es decir, todas estas mediciones son de A. Entonces, antes de poner la de B, pues las voy a identificar.
Y luego puedo copiar estas de B, las pego aquí y ya nada más identifico que estas son de la marca de cigarros B. ¿Sale? Muy bien. Entonces, bueno, tengo aquí mis dos columnas. Ya las tengo identificadas cuáles son de A, cuáles son de B. Y lo siguiente quedamos que es ordenar. Necesito ordenar estos valores de menor a mayor. Pero necesito seguir identificando cada valor de qué muestra es. Entonces, por ejemplo, si nos vamos aquí a datos, a ordenar, si recuerdan, en otros ejercicios que hayamos hecho, a veces venía esto, ¿no? A la hora de ordenarlos, Excel me decía como que ubica que hay más, bueno, que hay valores al lado de esta columna. Entonces me dice que si quiero expandir la selección, ya, si quiero ordenar estos valores y que los valores que están a un lado también se acomoden en base a este ordenamiento. Entonces en esta ocasión sí me interesa que haga eso. Es decir, yo necesito que esta columna quede en orden ascendente, pero necesito seguir identificando cada valor de qué marca de cigarros proviene. Entonces, si yo le digo, lo dejo así como expandir la selección, fíjense cómo están todas las A's y luego todas las B's, pues también se van a ordenar, también esta columna se va a ordenar. Entonces, si le pongo ordenar, pues puedo ver lo siguiente, ¿no? Es decir, pues efectivamente ya tengo un orden ascendente. La cantidad de nicotina más pequeña es 0.6, la más grande es 6.3 y ya se ordenaron digamos que en base a la marca de cigarros que corresponde a cada medición, pues también tengo esta columna, ¿no? Entonces, bueno, aquí digamos que ya no están primero las A's y luego las B's, sino ya están acorde a cada medición. Entonces ya tengo mi columna de las dos mediciones en la misma columna y ya ordenadas en orden ascendente, y también tengo identificado de qué marca proviene cada cosa. ¿Sale? Muy bien. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? ¿Cómo van? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Voy a regresar a la presentación. Entonces, era lo que les comentaba. Aquí ya tenemos acomodados nuestros valores. ¿Sale? Aquí están acomodados nuestros valores. Digamos que este es el valor más pequeño. Quedamos que 0.6 y este es el valor más grande. Entonces están acomodados en orden ascendente. Aquí los separaron en dos columnas para que no quede tan grande. Entonces el siguiente paso era el que les comentaba de ir asignando un ranking a cada medición. Es decir, esta es la medición 1, la medición 2, la medición 3, conforme al orden ascendente que generamos. ¿Sale? Y bueno, aquí ellos utilizaron estos asteriscos para identificar de dónde proviene cada medición. Entonces, por ejemplo, la 2.1 proviene de la medición A, es decir, como para identificarla pusieron un asterisco. Todas las mediciones que tienen un asterisco provienen de la marca de cigarros A. O sea, así fue como en el libro lo explican, ¿no? Todas las mediciones que tienen un asterisco son de la marca de cigarros A. Y así es como ellos ubican el ranking correspondiente a cada marca de cigarros. Entonces, fíjense muy bien, esto del ranking pues es muy sencillo. Simplemente vamos a decir, bueno, la medición más pequeña es la número 1, la número 2, la número 3, la número 4. Esta es la número 5, la número 6, la número 7, la número 8, la número 9. Solo aquí fíjense cómo hay dos mediciones iguales. Entonces,
esta medición de aquí, pues debería ser la 10 y esta la 11 y la que sigue la 12. Pero como son iguales, habíamos dicho la regla de que vamos a poner el promedio de los rankings, no del valor, sino del ranking. Es decir, bueno, aquí vamos 8, 9, aquí seguiría 10, 11, es decir, esta debería ser la 10, esta la 11 y esta la 12, y así sucesivamente, pero como son iguales, entonces vamos a obtener el promedio del ranking. Entonces, esta va a ser la 10.5 y esta también va a ser la 10.5 porque son iguales. Ocuparía el lugar 10.5, 10.5, y la siguiente medición no va a ser el 11, sino va a ser el 12, o sea, la que seguiría la secuencia natural. ¿Sale? Entonces, si se fijan, aquí lo ponen de este lado. Como son iguales, entonces esta es la 10.5, la 10.5, y la que sigue es el 12, luego este es el 13, y luego si se fijan aquí hay otra vez dos mediciones iguales. Entonces, aquí es como si yo tuviera, esta es la 14, esta es la 15, luego la 16. Entonces va a ser el promedio de estas dos. Por eso ponen 14.5, 14.5, la que sigue es el 16, 17, 18. Y listo. Entonces, como ven, si se fijan, pues está sencillo, nada más que hay que pues saberse esta reglita, ¿no? Nada más tengo que acomodar un orden ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la última medición, pero donde yo encuentre mediciones iguales, ahí tengo que poner el promedio del ranking que le tocaba a cada una. Es decir, por ejemplo, esta hubiera sido la 11, esta la 12, perdón, más bien esta la 10, esta la 11, luego sigue la 12, la 13, pero como eran iguales, entonces es el promedio del ranking que les tocaría. Es decir, 10.5, 10.5, y luego continuamos con el orden original, ¿no? Esta ya es la 12, la 13. Aquí otra vez, como estas son iguales, voy a sacar el promedio del ranking que les tocaría. Entonces aquí no hay que, la posible confusión es que yo saqué, bueno, no, de hecho no, porque si saco el promedio de esto, pues es 5.4. Entonces más bien es el promedio del orden que le tocaría, ¿no? El 14 y el 15, entonces el promedio es 14.5, 14.5, y luego otra vez sigue 16, 17, 18, y listo. Entonces, por ejemplo, si decidieran hacerlo en Excel, aquí hay que recordar que estos métodos paramétricos son para muestras pequeñas, porque pues si ya tenemos una muestra de 30 o más grande, pues es muy probable que ya se pase el supuesto de normalidad. Entonces, por eso estas pruebas se aplican para datos muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, por si se fijan, aquí es una muestra de 10, aquí es una muestra de 8, una cantidad de valores pequeña. Entonces, bueno, aquí ya los tenía yo acomodados, ujú, en el orden en el que van. Y hay una función para acomodar el ranking. Si quieren esa función, mejor la vemos la próxima semana, digo, la próxima clase, puesto que son muy poquitos valores, ¿no? Entonces, pues si se fijan aquí, nada más tendría que ir acomodando 1, 2, 3, 4, 5, esta es la 6, esta es la 7, esta es la 8, esta es la 9, y aquí que tengo estas dos mediciones iguales, entonces aquí seguiría la 10, o sea, aquí hubiera sido la 10 y aquí la 11, pero quedamos que voy a poner el promedio de estos dos rankings. Sale 10.5 y bueno, aquí también es el promedio de 10.5 de estos dos. Vale, aquí seguiría el 12, porque este fue el décimo, este hubiera sido el onceavo, pero como son iguales es 10.5, 10.5, entonces aquí es el 12, 13, aquí otra vez son iguales, aquí seguiría el 14 y el 15. Entonces el promedio es 14.5, 14.5, y aquí después del 15 sigue el 16, 17 y el 18. ¿Sale? Estos de aquí en realidad no los tengo que poner, pero ahorita es como para visualizar que del 9 hubiera sido el 10 y después hubiera sido el 11 para continuar con el 12.
Entonces aquí en lugar de poner 10 y 11, como son iguales, tengo que poner 10.5, 10.5. Y aquí también en lugar de haber puesto 14 y 15, voy a poner el promedio, 14.5, 14.5. ¿Sale? Entonces estos en realidad no van. Aquí, bueno, como le había puesto en fórmula, lo voy a modificar. 10.5. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo el orden, digamos que los rankings. ¿Sale? Los rankings de las mediciones. Después sigue calcular W1. W1 es la sumatoria de los rankings. ¿Sí? W1 es la sumatoria de los rankings de N1. Si se acuerdan, habíamos dicho que N1 pues son las As. Son las mediciones de la marca de cigarro A. La marca de cigarro A. ¿Sale? Y bueno, aquí en el libro yo les había comentado que para identificarlos pusieron las que tienen asterisco son las mediciones de A. Entonces, para calcular W, tengo que sumar los rankings de A para calcular W1. Los rankings de A, no las mediciones, no las mediciones en miligramos de la nicotina, no, los rankings. Los rankings. Entonces, se fijan, aquí está el 4, aquí está este 8, aquí está este 9, aquí está este 10.5, el 13, el 14.5, el 16 y el 18. Entonces, la suma es 9.3. ¿Sale? Aquí si lo hubiéramos hecho, bueno, más bien si lo queremos hacer en Excel, em, pues necesitamos quizás separar las A's de las B's. Entonces, pues, no sé, quizás lo que se me ocurre hacer es a lo mejor mover esto aquí y ordenar las A's y las B's otra vez en orden ascendente. Les digo, esto es lo que se me ocurre a mí. A lo mejor por ahí se les ocurre otra forma. Entonces, ¿qué va a pasar? Me van a ordenar. Aquí me pregunta nuevamente si quiero expandir la selección. Y si quiero expandir la selección, es decir, aquí quiero que me ponga primero las A's y luego las B's. O sea, por eso le seleccioné esta columna para que la ordene en orden ascendente, es decir, primero la A y luego las B's. Pero que con base a este acomodo me mueva también los valores que están a un lado. Entonces, por eso vamos a dejar esta opción que dice expandir la selección. Entonces, lo acomodamos y pasa lo siguiente. Ya tengo, bueno, aquí me movió hasta el título, ¿no? Acuérdense que a mí lo que me interesa son los rankings. Estos son los rankings y esta es la nicotina. Entonces, si se fijan, pues las mediciones de A son estas de aquí. Entonces, por ejemplo, W1 es igual a la suma de estos rankings, de lo de A. Entonces aquí tenemos el 93. Este 93 de sumar estos rankings de la marca de cigarros A. Y pues se me hace que es más fácil así con Excel, pues simplemente sumar ahora lo de B. 78. Pero aquí pues nos ofrecen también esta otra alternativa, ¿no? Desarrollar despejar esta ecuación, ya conociendo el valor de W1, y nos va a dar pues el valor de W2, que es 78, que también lo obtenemos si pues simplemente sumamos estos rankings de B. Vale, entonces ya que obtuvimos estos dos valores, W1 y W2, ya tenemos W1 y W2, esto nos sirve
para calcular el valor de U, es decir, ya mi estadístico de prueba, U. Entonces, si recuerdan, dependiendo la hipótesis alternativa, es el valor de U que voy a necesitar, que voy a tener que calcular. Miren, me voy a regresar un poquito para ver esto. Si hubiera sido una hipótesis alternativa de este tipo, nada más necesito calcular U1. Si hubiera sido una hipótesis alternativa del tipo mayor que, entonces nada más necesito calcular U2. Pero como ahorita tenemos una hipótesis alternativa del tipo diferente, entonces necesito calcular las dos para tomar la más pequeña. Entonces, el cálculo de U1 y U2, pues es muy sencillo, nada más necesitamos el valor de W1, el tamaño de la muestra 1 y sumar estas constantes y dividirlo entre 2. ¿Vale? Y para el caso de U2, pues sería esta parte de aquí. Entonces, despejando los valores, W1 me había salido que era este 93. El tamaño de la muestra de la marca 1, de la marca A, era 8. 8 más 1 es este 9, entre 2. Haciendo la operación tenemos el 57 para U1. Y de este lado, pues lo mismo, ¿no? Ya habíamos sacado W2, era este 78. Y luego tenemos el tamaño de la muestra de la marca de cigarros N2, o bueno, la marca de cigarros B, era 10. 10 más 1 es 11, entre 2. Entonces al final nos da este 23. Entonces aquí, pues, ¿con cuál me tendría que quedar? ¿Con U1 o con U2? Como ven, ¿cuál voy a tomar? ¿U1 o U2? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor que voy a tomar como estadístico de prueba? ¿U1 o U2? ¿Cómo ven? ¿Cuál es? ¿U1 o U2? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si quieren nos regresamos. Ahí está. ¿Cómo ven? ¿Cuál es el valor que tendría que tomar aquí revisando esta referencia? Como tenemos una hipótesis de tipo bilateral, ¿cuál es el valor que tendría que utilizar como estadístico de prueba? ¿El de U1 o el de U2? ¿Cómo ven? A ver, ¿quién me dice? El de U2, ¿verdad? Porque me dice que necesito el valor más pequeño entre U1 y U2. Entonces el más pequeño pues es este 23. Entonces este 23 se va a convertir en mi estadístico de prueba. U, U va a ser 23. Y este 23 es el que tengo que comparar. Bueno, aquí está. Este 23 es el que tengo que comparar con el valor que había obtenido de las tablas. ¿Se acuerdan? Habíamos obtenido este 17. ¿Sale? Entonces, si U es menor al valor crítico de las tablas, se rechaza la hipótesis nula. ¿Vale? Este es el U es igual a 23. Y 17 es el valor crítico. Ahí. Critical value es igual a 17. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza? Se acepta la hipótesis nula, es decir, no se rechaza la hipótesis nula, se acepta. ¿Por qué? Porque esto no se cumple. Esto no se cumple, es decir, U1 no es más chica o igual que este 17. Entonces se acepta la hipótesis nula. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? ¿Cuál marca de cigarros tiene más nicotina? Como ven, ¿cuál marca de cigarros tendría más nicotina?
¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven? ¿Cuál marca de cigarros tendría entonces más nicotina? O nada más no hablen todos a la vez porque no se escucha. ¿Cómo ven? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Si se acepta la hipótesis nula, entonces ¿cuál marca de cigarros tiene más nicotina? ¿U1? Es decir, la mediana uno. Pues más bien ninguna, ¿no? O sea, es decir, las dos tienen la misma cantidad de nicotina, ¿no? Por lo menos son estadísticamente iguales, ¿vale? O sea, les estaba preguntando así como con truco. Ninguna, ¿no? Pues como se acepta la hipótesis nula, entonces quiere decir que no hay ninguna que sea significativamente más grande o más pequeña que la otra. Entonces, por lo menos estadísticamente, pues no importa cuál marca de cigarros se utilice, las dos tienen la misma cantidad de nicotina. ¿Sale? Es lo que estaríamos concluyendo. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Habrá alguna duda? Si siguen ahí.